Bienvenidos. Nuevamente tenemos una oportunidad para escudriñar las Escrituras, para leer y aprender lo que Dios nos quiere enseñar. En este libro Dios nos ha dejado las herramientas para tener una vida victoriosa mientras estamos en este planeta Tierra, a la vez que nos prepara para la eternidad. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca del crecimiento y la victoria en la angustia, en el día de la angustia. Dios nos enseña a través de su palabra cómo superar las pruebas y las dificultades de la vida. Cada hijo de Dios debe ser un vencedor. Cada hijo de Dios debe no temer los problemas, debe enfrentarlos y debe hallar, con la ayuda del Espíritu Santo, todas las formas de vencer y de superar la adversidad. Hoy vamos a tener un estudio en la palabra para ver cómo a través de las dificultades y especialmente los momentos críticos, específicamente ese momento de angustia, Dios lo usa para formar nuestra vida, nuestro carácter y transformarnos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar dando una definición de lo que es la angustia. Hay unos ejemplos que están en las Escrituras que nos ilustran esta situación, este momento, y vamos a hacer una comparación entre dos personas, cómo enfrentaron la angustia cada uno y lo que nosotros podemos sacar como una enseñanza. Así que al preguntarnos ¿qué es la angustia? Sabemos que es un estado de intranquilidad o de inquietud, solo que tiene una cualidad que se vuelve algo muy intenso. Y la causa puede ser algo desagradable o la amenaza, el peligro, el temor de una desgracia, de un acontecimiento que sea negativo. También se habla de la angustia específicamente en el estado de ánimo donde se experimenta aflicción, congoja. La angustia significa una opresión, algo que constriñe, que oprime y que afecta las funciones físicas, afecta nuestra condición emocional, espiritual, pero a la vez también nos afecta físicamente. La ansiedad es diferente porque nos mantiene inquietos, incómodos, especialmente acerca del futuro, y da lugar como al temor. A través de los estudios se han encontrado varios síntomas que vamos a señalarlos. El primero es imaginar escenarios catastróficos que despiertan el temor. Se experimenta una sensación de desesperación. Pueden haber mareos. También se experimenta la falta de aire, sequedad en la boca, fatiga, cansancio, sudoración excesiva, tensión muscular y una característica especial de donde viene también el origen de esta palabra es una opresión en el pecho. Puede haber sofocamiento, problemas para dormir y se puede desarrollar una tendencia a evitar situaciones difíciles precisamente por el temor, por la ansiedad. Vamos a ver unos ejemplos en las Escrituras de personas que experimentaron la angustia. El primero que podemos mencionar es Jacob, que después de engañar a su padre y robar la bendición de su hermano, tuvo que huir. Tuvo que hacer ese viaje que anteriormente había hecho Abraham, de Ur hasta la tierra prometida, pero ahora él está haciendo este viaje huyendo de su hermano, de la tierra prometida, rumbo a buscar la familia de Abraham. Y dice en el Génesis 35:3, cuando él ya viene de regreso a la tierra prometida, dice: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob hace una referencia a aquel momento cuando Dios se le apareció y él llamó a ese lugar Betel.
donde él hizo una profunda oración a Dios, hizo promesas a Dios de amarlo y seguirlo y ponerlo a él en el primer lugar de su vida. Y ahora él está haciendo esa memoria y dice, ese día que yo estaba en angustia, y ahí fue donde Dios se reveló en ese lugar. Subamos a Betel y haré un altar ahora para establecerse nuevamente en la tierra prometida. Otro ejemplo, y este es bastante significativo porque lo experimentó José, precisamente el hijo de Jacob, cuando dicen sus hermanos en el Génesis 42:21, ellos habían ido a Egipto a comprar el grano. José ahora los tenía bajo una sospecha, los tenía detenidos y se había presentado él como el segundo después del faraón, así que ellos estaban muy temerosos de aquel personaje que les había impuesto muchas restricciones, que había mandado a pedir que llegara su hermano menor, etc. Y dice, en lo que ellos están haciendo referencia al evento de José, dicen, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José reconocieron que haberlo expuesto casi a la muerte, haberlo vendido como esclavo, y vieron en el rostro de su hermano la angustia y la desesperación, y ahora ellos están en una situación de temor, de inseguridad, y están experimentando, dicen ellos, aquello que su propio hermano también había sentido. Esa sensación de ansiedad, de tener temor de la muerte, no saber qué iba a pasar, todo eso que había llenado el corazón de su hermano, ahora ellos también lo estaban experimentando. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es la presión que tuvo el patriarca Job. Dice el capítulo 7 y versículo 11, por tanto, Job está hablando en medio de su dolor, de su aflicción y de su angustia. Aquí no solamente es un estado mental, no es una imaginación, sino que todas estas personas habían vivido situaciones difíciles de afrontar. Y dice, no refrenaré mi boca, hablaré con la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. En su dolor, en su pérdida, en el continuo desastre que experimentó Job, él tiene dolor, tiene amargura y tiene la angustia, la desesperación de no saber cuándo sus problemas van a terminar. Y alguien que lo vivió por muchos años, experimentó la angustia de muchas maneras, fue David. Dice, haciendo una referencia a esto, dice el Salmo 9 y versículo 9, porque al escribir los salmos, David hace muchas referencias a la angustia. Y dice, Salmo 9, verso 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Hay tiempos que se vuelven difíciles, tiempos inimaginables como nos ha tocado vivir a nosotros esta pandemia, tiempos que nunca los pudimos imaginar, nunca pudimos pensar que los podríamos vivir. Teníamos referencias y noticias de desgracias en otros lugares, pero ahora a nivel mundial estamos viviendo esta situación. Y dice él, refugio, Dios será refugio para el tiempo de la angustia. Así que es una palabra que nosotros podemos tomar para nosotros en este tiempo. Y sigue diciendo, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. David, lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, cómo experimentó angustia en diferentes momentos de su vida y cómo se hace él un hombre capaz de hablar acerca de este tema. Pero ahora quisiera que fuéramos juntos para hacer una comparación en las Escrituras. Vamos a hacer un estudio doble porque vamos a ver a dos personas. Vamos a ver por un lado un aspecto de la vida de Sansón y luego lo vamos a comparar con David. Y vamos a empezar entonces con Sansón porque
en el orden cronológico aparece primero él y experimenta una situación de profunda angustia. Y tomamos esta referencia porque las Escrituras nos dan estas historias precisamente para enseñarnos. Esto está escrito en la Biblia para que nosotros tomemos enseñanza, corrección, podamos aprender, modificar nuestra vida a través de esta enseñanza. Además que el libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza, fortaleza, aliento, los elementos suficientes en nuestra vida para vencer, para superar la angustia. Así que el Espíritu Santo ha puesto esas historias para que nosotros podamos aprender. Están escritas para nuestra enseñanza. Lo que podemos decir acerca de Sansón, aunque su vida transcurre, toda su historia, en 4 capítulos de la Biblia, que los podríamos leer brevemente. No nos tomaría mucho tiempo para conocer un poquito la historia de este hombre llamado a ser juez en Israel. Y lo primero que vemos al conocer su historia es que su madre no podía tener hijos, así que su nacimiento fue milagroso. Vino el ángel del Señor y se reveló a los padres para decirles que iban a tener un hijo, que iban a poner ese nombre y que él iba a tener una misión que cumplir delante de Dios. Lo segundo que podemos señalar de Sansón es que fue apartado para los propósitos de Dios desde el vientre. Doblemente, porque él era, siendo hijo primogénito, estaba apartado para Dios, y por el designio y el propósito divino nació Sansón para cumplir con la voluntad del Señor. Lo tercero que debemos mencionar de él es que fue apartado por Dios, fue llamado nazareo. Quería decir que iba a tener una vida especial, iba a tener una vida donde se iba a limitar de ciertos alimentos, bebidas del vino, y que al tener esa clase de vida estaba señalando públicamente que él había sido llamado por Dios para un propósito. Así que ya tenemos 3 elementos: un nacimiento milagroso, fue llamado por Dios, apartado desde el vientre, y Dios le dio un propósito específico a su vida. Él nació para ser un juez en Israel y romper, quebrantar el yugo de los filisteos, que ya tenían 40 años azotando y explotando al pueblo de Israel. Pero el elemento más importante que se debe señalar dentro de todo esto es que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Así que una vida muy milagrosa en todos los aspectos, pero especialmente porque la presencia del Espíritu Santo venía sobre él. Podemos decir que el secreto de Sansón, vamos a hablar del secreto de Sansón, no era su cabello largo, tampoco eran sus músculos, como algunas personas se lo imaginan o lo creen vagamente. El secreto de la fortaleza y del poder de Sansón era, primero, su relación con Dios. El secreto de toda persona es la forma en que nos relacionamos con Dios. El secreto de nuestra vida es cómo te relacionas con el Señor. Así que no olviden que no era el cabello, porque dice, pero es que perdió la fuerza, pero no era el cabello, era la relación con Dios. Y algo importante que incluso en el Nuevo Testamento se menciona a Sansón era por su fe. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, del 32 al 40, hace una lista de personas que hicieron grandes logros por la fe que tenían en el Señor, y entre ellos aparece Sansón. Y también el secreto de Sansón era la presencia del Espíritu Santo en su vida. O sea, el secreto, la fuerza de este hombre no radicaba en lo físico, en lo material, sino en la parte espiritual. Quisiera que señaláramos y pudiéramos examinar brevemente la causa de su fracaso.
¿por qué Sansón llegó a fracasar? Y en 4 capítulos lo que podemos ver básicamente, y está a flor de piel, porque recuerden también que el libro de Jueces se puede comprender en una expresión que aparece varias veces en este libro, donde dice que en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. En el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy vivimos un tiempo donde cada persona quiere hacer lo que bien le parece, quiere hacer su propia voluntad. Y eso, cuando estudias las Escrituras, te das cuenta que hacer nuestra propia voluntad tiene una palabra que está designada por Dios, y esa palabra es iniquidad. Así que lo que vemos en Sansón, en 4 capítulos que resumen su vida, es la historia de un hombre que siempre quiso hacer su voluntad. Y si leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que quiso entrar en matrimonio con una mujer filistea. Los padres no fueron capaces de impedirlo, de detenerlo, y le acompañaron precisamente para pedir la mano de esta muchacha. Pero cuando las cosas las hace una persona fuera de la voluntad de Dios, tú y yo sabemos, y cualquiera con un poco de entendimiento espiritual se dará cuenta que las cosas fuera de la voluntad de Dios no van a prosperar. Y aquí tenemos a un hombre apartado por Dios, llamado por Dios, que tiene esa presencia del Espíritu Santo que viene sobre él y que él está dispuesto de hacer su propia voluntad. Apartarse de la ley que estaba escrita y que decía: no darás tus hijos ni tus hijas a los hijos de los filisteos, a los hijos de todos los habitantes de esas tierras. Era algo que estaba prohibido en las Escrituras, pero entendemos que en ese momento cada uno hacía lo que bien le parecía y que la palabra no era algo que lo tuvieran ellos en el primer lugar de sus vidas. Así que el resultado de toda esta historia con esta persona es que al final muere quemada ella y toda su familia. Y Sansón básicamente es la causa de esta desgracia. Después la Biblia hace referencia a que tuvo relación con una ramera. Si esto está señalado en las Escrituras, es porque la Biblia quiere darnos una enseñanza. Este hombre pasa de una relación con una filistea ahora con una ramera. Pero después, y aquí es donde empieza, es quizá la historia más conocida, la parte más conocida de Sansón, cuando se enamora, porque específicamente la Biblia dice que se enamoró de una mujer llamada Dalila, una mujer que lo sedujo, lo manipuló, lo llegó a controlar, a dominar, y que fue capaz de engañar y de vender a aquel hombre que le estaba dando todo su amor. En esta relación, que fue muy tormentosa, a base de engaño, a base de manipulación, a base de control sobre su vida, algunos piensan que para que esta mujer fuera capaz de engañar a Sansón, pudo haber usado no solamente drogas, sino también de la brujería. Así que tenemos a este hombre que es el instrumento de Dios, pero está fuera de la voluntad de Dios. No está haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Ahí le está haciendo su propia voluntad, y justamente haciendo su voluntad se aparta de Dios y cae para hacer ahora la voluntad de una mujer. ¿Qué perdió Sansón? Podemos decir lo primero que él perdió fue su relación con Dios. Dejó de sentir, de oír la voz de Dios en su corazón. La voz del Espíritu de Dios ya no estaba muy clara. Ahora lo que estaba en su mente y en su corazón era la seducción de aquella mujer tenebrosa, maligna y perversa. Perdió, la segunda cosa que él perdió es la unción del Espíritu Santo. Aquella presencia que venía sobre su vida se apartó de él. Eso es triste porque él no se había dado cuenta. Cuando lo atrapan y lo someten, lo primero que hicieron los filisteos fue
sacar sus ojos. Así que él perdió también la vista. Perdió su libertad, fue encadenado y fue llevado a la ciudad principal de los filisteos para ser manejado como un animal. Lo pusieron a trabajar el trigo, que era, aunque era una labor de las mujeres, que un hombre lo hiciera era de lo más humillante. Incluso cuando querían castigar a un esclavo, lo ponían a moler el trigo. Así que él está haciendo el trabajo de un esclavo, pero es porque él ha perdido todo y ha perdido su dignidad delante de aquellos que fueron sus enemigos y un día le temieron, ahora no le tienen respeto. Cuando se juntaron, dijeron ellos: vamos a hacer una fiesta para celebrar la victoria de nuestro Dios sobre Sansón. Y lo llamaron para hacerle burla, menosprecio, pero especialmente la Biblia dice que lo manejaron como si fuera un juguete. Sansón perdió al final la vida en aquel lugar. Sabemos que al final hizo una oración pidiendo a Dios que le devolviera la fuerza, y que en ese lugar habían más de 3,000 personas, porque menciona que en la parte superior habían 3,000, y él se apoyó en las columnas que sostenían aquella casa, las derribó y murió él con todas aquellas personas. Considero que fue una muerte prematura. Fue juez solamente 20 años. Pero hay un versículo que es el clave para entender cómo fue que la derrota de Sansón le llegó a costar la vida. Y podemos ver que su fracaso no fue el día que aquella mujer lo atrapó, aquella mujer lo sedujo, sino cuando su derrota empezó, cuando él se apartó de Dios. Por algún tiempo él pudo mantener la fuerza. Por un tiempo él pudo librarse de las ataduras que aquella mujer le había puesto. Pero llegó el momento en que él ya no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Y eso es muy triste en la vida de las personas, cuando un día despiertan y se dan cuenta que Dios les ha dejado andar en sus propios caminos. Y ese día que él abrió su corazón y que él le reveló a esta mujer cuál era su secreto, él perdió y selló completamente todo. Y aquí sí debemos hacer una observación en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 16, que dice de esta manera: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Aquella relación que hoy se diría tóxica, dominante, manipuladora, engañadora, aquella mujer que hacía burla de él y que lo seducía con sus encantos, pero para destruirlo, para robarle el secreto, para apartarlo de su Dios, para acabar con aquel hombre que había sido instrumento de Dios para cumplir un propósito. Él fue reducido, dice, en su alma a una mortal angustia. Había una desesperación, no sabía qué hacer con aquel sentimiento de supuesto amor para una mujer que le iba a traicionar. Y estas son de las cosas más tristes que hay en la vida. Darle todo a una persona que no puede retribuir en nada. Alguien que toma todo y no da absolutamente nada y que luego destruye. Porque si leemos bien las Escrituras, cuando por fin lo atrapó, dice que aquella mujer se burló de él y le hizo daño con sus palabras, porque inmediatamente lo tomaron prisionero. Él pensó: me voy a escapar como las otras veces. Pero esa fue la última vez que lo hizo. Con la burla de esta mujer, sacaron sus ojos y ahora él estaba prisionero y a merced de los filisteos, que eran sus enemigos. La vida de Sansón se resume como la de un hombre que hizo su voluntad y que al final perdió todo por nada. Perdió todo por haberle dado su corazón a la persona equivocada. Esto nos debe llamar la atención a todos nosotros para que trabajemos con nuestros hijos y les enseñemos que hacer la propia voluntad no es y nunca será la garantía del éxito. Aprender a decir: hágase tu voluntad, Padre, en mi vida y en mi futuro, es lo mejor que nosotros podemos aprender a decir. Ahora,
comparamos entonces la historia de Sansón con la de David. Y para dar una idea de David, que es muy conocido el personaje, lo que tenía David, en primer lugar podemos decir, y eso fue que Dios señaló de él, que tenía un corazón dispuesto para Dios. Un corazón del cual Dios se podía agradar. Un corazón que quería agradar, obedecer a Dios, un hombre dispuesto de adorar a Dios, de alabar a Dios en toda circunstancia. Y los salmos son un testimonio de ese anhelo que tenía David por agradar, por buscar la presencia de Dios, por celebrar sus obras y por ser un instrumento de inspiración para muchas personas. Es un ejemplo también, David, de la confianza en Dios. Y igual que nuestro amigo Sansón, también el Espíritu Santo vino sobre David cuando fue ungido por el profeta Samuel. Ahora, la historia de David comienza cuando es ungido, inmediatamente enfrenta a Goliat. Esta historia la tenemos en el primer libro de Samuel. Y después de vencer a Goliat, dice que experimentó una gran victoria a nivel nacional, pero aquella victoria para él fue algo temporal. Vino en medio de estas circunstancias y a través de un proceso que no fue muy bueno para él, por fin llegó a ser yerno del rey, se hizo amigo del príncipe Jonatán y justamente en estas circunstancias comenzaron todos los problemas de su vida. Esto lo llevó a tener a él una vida errante, una vida de andar huyendo de un lugar a otro constantemente. Y esto no fue cosa de un momento, no fue 2, 3 veces que pasó, sino que esto fue por un periodo muy largo en el tiempo y lo vamos a ver para señalarlo. Así que cuando él tiene que huir, se da cuenta que ya no puede estar viviendo bajo el reinado de Saúl, porque él está buscando para matarle. Él tuvo que huir y dejar todo para salvar su vida. Dejó primero a su esposa, el hogar que había formado con ella, su familia, sus amigos, y lo que más pudo resentir David fue huir del territorio donde Dios era el rey. Eso fue lo que más le causó dolor a su corazón, apartarse lejos del lugar que él sabía donde estaban los altares que se levantaban para el Dios verdadero. Así que tuvo que huir a regiones donde Dios no era reconocido como Dios. Y lo primero que hizo, y es por la posición en que estaba geográficamente, la ciudad más importante fue Gat, pero justamente Gat era la ciudad de donde era el gigante Goliat que él había matado. Y cuando llegó ahí y se empezó a dar cuenta la gente, y precisamente el rey de ese lugar se dio cuenta que este hombre, el que había matado al gigante, quiso rechazarlo, y David se dio cuenta que estaba en peligro. Y en esas condiciones David fingió demencia. Se hizo literalmente el loco y dice que hacía ciertas formas, expresiones que la gente lo llegó a considerar una persona que había perdido la razón. Y justo en esas condiciones él escribió el Salmo 34. Más adelante vemos que huyó, y esto sí es algo que podemos señalar, es como digno de mencionar en la historia y en el sufrimiento de David, en todas las angustias que él sufrió, y es que tuvo que huir a una cueva. Nadie se puede imaginar que una cueva sea un lugar para vivir, pero bajo aquellas circunstancias, lo que era en ese momento ideal para él, huir a una cueva. Y dice, esto lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 22, y el versículo 1 y 2. Dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, porque se recuerdan que David era el hijo menor, dice, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Bueno, los primeros que vinieron ahí fueron sus familiares, y parece que después se empezaron a juntar con él. Vamos a hacer una lista ahora, porque hay un pensamiento en el mundo que dice que tú atraes lo que es semejante a ti. Y esto creo que ha permeado
la mente y el corazón de muchas personas. Y dicen, pues es como tú eres, así atraes a las personas. Y quiero decirte que ese puede ser un pensamiento de las tinieblas y un pensamiento del mundo, pero no en el reino de Dios. Aquí vamos a leer con especial cuidado el versículo 2, donde dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y los que estaban endeudados, y los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser capitán, jefe de ellos. Y tuvo, dice, como 400 hombres. Ahora, ¿te imaginas que los que empiezan a llegar a esa cueva no son las mejores personas? Si tú quisieras formar un equipo de trabajo, no estarías pensando en ninguno de estos personajes. Era, se puede decir, lo peor de esa sociedad en ese momento. Personas que tenían problemas económicos, desesperados y endeudados. Los que se hallaban, dice, afligidos, personas sin propósito, personas que los problemas los habían vencido, los habían derrotado, no sabían qué hacer con su vida, así que huyeron a este lugar como un refugio a ver qué pasaba. Y también menciona los más difíciles, personas con amargura de espíritu. Así que si pudiéramos examinar el equipo que formó David, que prácticamente no lo formó, sino que le cayó, el equipo que le llegó, y este fue el material con el que él pudo trabajar, porque más adelante lo vemos que se hizo el líder y el capitán de estos hombres. Cuando pasa el tiempo y vemos a David al frente de estos hombres, lo vemos al frente de uno de los mejores ejércitos en la historia. 600 valientes que fueron conocidos como los valientes de David. Cada uno de ellos tenía cualidades que lo hacía una persona única, especial. Un hombre que valía por muchos. Y lo que David tomó fueron los desechos y los pedazos rotos de todas estas personas. Y lo que se entiende es que en la cueva lo que aquellos hombres escuchaban era oración y alabanza hacia Dios. La confianza que David declaraba una y otra vez. Aquel hombre no dejó de cantar, aquel hombre no dejó de alabar a Dios. Y ese ejemplo ayudó, fue usado por Dios en la transformación del carácter y la vida de aquellos individuos. Eran el desecho de la sociedad y se convirtieron en el mejor ejército de su momento en la historia. Así que este punto es muy importante, cómo Dios le fue llevando personas para que él causara una influencia, porque los verdaderos líderes tienen influencia y pueden emanar algo que atrae y que ayuda a las personas que están a su alrededor. Ahora, esta historia de David no es solamente de una temporada, de unos meses, no fue una racha que le duró 6 meses, un año. Si hacemos las cuentas, basándonos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 4, vemos que la lectura nos dice que David era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Así que David empieza su reinado a los 30, pero cuando era un jovencito, y ahí podemos calcular quizás 17, 16, 17 años, que enfrentó a Goliat. Para ser un poquito conservadores, digamos que por lo menos 10 años de su vida, David anduvo errante, huyendo de su suegro Saúl, que le buscó para matar. Así que estamos hablando de una persona que en la edad tierna tiene una gran victoria, triunfa sobre el gigante que está buscando la forma de destruir a Israel, y aquella celebración que se vuelve nacional también fue el motivo de despertar en el corazón de Saúl los celos y el odio y el buscar muchas formas de matarlo. Si estudiamos las escrituras, bueno, la mayoría de las personas sabe que fueron muchas veces las que Saúl quiso matarlo. Pero si lees y estudias y escudriñas las escrituras, te darás cuenta que fueron 21
intentos de matar a David. 21 es bastante. 1 o 2 que alguien te quiera matar una vez es bastante, ¿no? O 2 veces, o que te ande buscando 3, 4, 10 veces es mucho, pero 21 veces Saúl quiso matar a David. Así que su vida estaba casi como en un hilo. Finalmente David tuvo que huir del territorio de Israel, irse con los filisteos para poder descansar él y poder descansar con la gente que él estaba y también su familia. ¿Hay en toda esta historia un secreto para nosotros? Yo considero que sí, porque en el primer libro de Samuel, capítulo 30 y versículo 6, David y su gente, aquel ejército de los 600 hombres, pasó por un momento difícil. Mientras ellos iban en una excursión de guerra, precisamente a pelear contra Saúl, donde en esa guerra Saúl perdió la vida, la gente de aquel entonces, que habían muchos nómadas, gente que se dedicaba al secuestro, al robo de las personas, pues atacaron el campamento donde estaba David y se llevaron a todas las personas. Cuando la gente se enteró y vio todo esto, porque quemaron lo que estaba por ahí, dice que David se angustió, porque el pueblo hablaba de apedrearlo y de buscarlo a él como el causante de aquel problema. En realidad él no tenía la culpa, pero la gente que tiene problemas y que no confía en Dios, que no sabe depender de Dios, siempre trata, aunque ellos causen los problemas, siempre trata de buscar un culpable. Y aquí tenemos a esta gente echándole la culpa a David. Y dice que el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero hay algo aquí que el Espíritu nos señala y dice que David se fortaleció en Dios. David encontró en el Señor la fortaleza para su corazón, el ánimo, el aliento para enfrentar el problema. Buscó a Dios, oró a Dios y encontró las fuerzas. Él se fortaleció en el Señor. Aquel problema que estaba destruyendo moralmente la vida de aquellos 600 hombres, y tenemos ahí a David que se fortalece en Dios. Tenemos a David que está sosteniéndose de la mano de Dios, de la palabra de Dios y de aquella fe que él siempre había mantenido. Otra cosa que vemos es, él descubrió, entendió que cada problema le permitía a David conocer más a Dios. Esta lección, qué difícil es que nosotros la aprendamos, porque cuando Dios nos quiere enseñar, precisamente nosotros nos volvemos incapaces de aprender. Cuando pasamos un momento difícil, es más fácil renegar y es más fácil quejarnos. Y es más fácil señalar que otros son culpables y no hacemos correcciones en nuestra vida. Pero hay un salmo que nos da un poquito la idea de esto, porque dice el Salmo 32, verso 7, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando David enfrentó cada problema en su vida, él conocía más de Dios. Él descubría quién era su Dios, afianzaba su fe. Así que los problemas, lejos de destruirlo, de desanimarlo, lo único que hacían era fortalecerlo. Otro salmo que nos ayuda a entender esto es el Salmo 37-39, donde él dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y lo que él vivió se vuelve para nosotros nuestra enseñanza y está escrito, dice el Espíritu Santo, para enseñarnos a nosotros. Así que el Salmo dice, la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Más adelante hay una de las promesas tan hermosas en las Escrituras del Salmo 50 y el versículo 15, que dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tomado esta Escritura y hemos orado, clamado, llorado delante de Dios
en el día de la angustia. Y aquí tenemos un hombre que lo ha vivido constantemente, que ahora nos puede decir, esto es lo que dice el Señor, esta es palabra del Señor: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Y cuántos podemos decirlo por experiencia, que tenemos en este momento la certeza de que esto es verdad en nuestra vida? Cada problema, otra cosa que podemos señalar es, cada problema lo hacía crecer como persona. Cada dificultad, David es un hombre experto para descubrir que cada problema le trae a él una enseñanza y una razón para crecer. Y por eso encontramos estas palabras en el Salmo 4 y versículo 1, donde dice él: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y esta expresión es la que vamos a tomar profundamente en nuestro corazón del Salmo 4. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Pero estas líneas, cuando estaba en angustia, o sea, ya él está hablando de experiencias anteriores y de lo que pudo haber vivido en dolor, aflicción y en angustia, digamos, más de 10 años. Tú me hiciste ensanchar. Tú lo que has hecho a través de todo esto, Señor, es hacer crecer mi fe, hacer crecer mi confianza, hacer crecer mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos. He sido ensanchado y fortalecido a través de cada prueba, a través de cada problema. Tú me has enseñado y me has bendecido. Y lo que él dice, tú me has hecho ensanchar cuando estaba en angustia. Así que cuando llegamos a esto y podemos nosotros decir, bueno, para hacer la comparación, ¿qué tuvo Sansón? Sansón tuvo los problemas que él se buscó, problemas que él trabajó y se esforzó para lograrlos, y que ciertamente la Biblia describe que tuvo una angustia que casi lo llevó a la muerte, a la destrucción. En esos sentimientos al final le costó todo. Él se sentía lleno, presionado de una angustia mortal. Son las personas que en algún momento, por eso de sus emociones y de darle el amor y sufrir el despecho y el desprecio de una persona que un día amaron, se quitan la vida. Eso le pasa mucho a los adolescentes en este tiempo y siempre le ha pasado a muchas personas. Ahora tenemos a Sansón, un hombre que está en la angustia y que no puede manejarla. Y aquí tenemos un hombre que ha vivido con la angustia por años y que lo que él ha aprendido es a conocer a Dios, a confiar en Dios, y ha descubierto que cada problema, cada dificultad y cada momento difícil que él ha vivido, Dios lo ha permitido para hacerlo crecer, para ensanchar su corazón, para ensanchar su alma y para hacerlo cada vez una persona mejor. Y lo mismo es lo que pasa con nosotros. ¿Qué tenemos nosotros en este tiempo? Bueno, y David tenía la presencia del Espíritu Santo. Nosotros también la tenemos. Nosotros, en primer lugar, tenemos la palabra de Dios. La palabra nos da el panorama completo. Nos dice el principio y el final. La palabra nos enseña cómo empiezan todas las cosas y cómo van a terminar. Nos enseña de una manera que podemos tener la perspectiva completa, el panorama completo del principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. Por eso la palabra nos prepara para la eternidad. Y justamente en esta palabra podemos nosotros encontrar aliento, fortaleza y delicia. Aliento y delicia en la palabra, fortaleza en nuestros corazones. Y hay una escritura que debo señalar que está en el Salmo 119 y el versículo 143, donde dice el salmista, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia.
Estoy viviendo un momento difícil. Estoy pasando por una tribulación, por aflicción y angustia. Sin embargo, tus mandamientos fueron mi delicia. Fueron algo precioso que me ha ayudado y me ha sostenido, y estoy de pie por la fortaleza que la palabra le ha dado a mi corazón. Así que podemos decir, no solamente tenemos la palabra, tenemos al autor de la palabra, tenemos el amor del Padre. David sabía que Jehová era su Dios y él podía decir: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, el Señor es mi luz y mi salvación. Nosotros sabemos que el Padre nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y que no solamente en ese sacrificio quedó todo lo que hizo Él, resucitó de los muertos para darnos la seguridad, la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Además, Cristo ahora intercede por nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos enfrentar los problemas, las dificultades, porque tenemos la palabra y tenemos también la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es todo, porque también el Señor dijo: enviaré al Consolador. Él es el que nos consuela, Él es el que fortalece nuestro corazón, nos ayuda en nuestra debilidad. El panorama que tenía Sansón era tan limitado. Había cerrado todo el propósito de Dios, lo había olvidado y había abierto su vida para una persona que nunca lo amó, que estaba esperando el momento de hacerle daño y de burlarse de él. Aquella mujer fue lo peor que le pudo haber pasado a Sansón. Pero es una advertencia en nuestro camino, es una señal para que nosotros tengamos cuidado, y especialmente este mensaje para jóvenes, que tengan cuidado a quién le van a entregar su corazón. Recuerden que primeramente la Escritura dice: dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No se lo entregues a la primera persona que aparezca en tu vida hablándote bonito. Ten cuidado con tu corazón, es lo más valioso que tienes. Y ahora tenemos nosotros, pues sí tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra y tenemos a nuestro Señor y tenemos hoy las promesas que hace Dios para cada uno de nosotros. Y entonces podemos leer Romanos 8:35, donde dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Sansón no pudo manejar la angustia de su corazón. Se entregó a ese sentimiento que al final le costó todo. Tuvo una muerte triste y lamentable. David por años sufrió la angustia, pero fue vencedor. Conoció a Dios, triunfó sobre los problemas, y esa es la enseñanza para nosotros. Podemos, con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la seguridad del amor de nuestro Padre Celestial, podemos vencer en el día de la angustia. Por eso Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Pero esto debemos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón. El versículo siguiente, 37. Antes, ¿quién nos puede apartar? Somos contados como ovejas de matadero, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos amó y dio su vida por nosotros para hacernos vencedores de cada problema y de cada dificultad. Que podamos vencer
en el nombre del Señor. Que podamos vencer con la guía de la palabra de Dios, con la iluminación que nos dan sus palabras, con lo que Él alimenta nuestro corazón. Que tengamos las herramientas para vencer las dificultades. Y no seamos nosotros una estadística más en aquellos que hoy sufren en angustia, en tristeza, en desesperación, porque no encuentran una forma de salir adelante, porque están muy cegados y muy limitados, principalmente por su propio egoísmo. Recordemos las palabras, memoricemos estas palabras. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y consideremos en los aspectos de nuestra vida donde hemos pasado por angustia. Veamos hacia atrás, pero veamos que Dios estaba presente para librarnos, para socorrernos, para enseñarnos que Él es el único Dios verdadero, que merece que le entreguemos nuestro corazón. Si no, consulta la historia. Pregúntale a Sansón cómo le fue por haber pasado por alto la presencia de Dios, la palabra de Dios, el propósito de Dios, por haber entregado su corazón, como diría alguien, tengo derecho a la felicidad. Es que yo la amo, en el corazón nadie manda. Es que yo no puedo vivir sin esta persona. Qué lamentable que haya tanta ceguera espiritual en el corazón, no solamente de los jóvenes, sino también de los padres, que son incapaces de señalarle a sus hijos lo que deben hacer en cuanto a su corazón y al establecimiento de una relación que Dios sí pueda bendecir. Podemos decir entonces que hay una enseñanza a través de la comparación entre Sansón, que fue vencido por la angustia de su corazón, y David, un hombre que conoció a Dios a través de todos los problemas. Los problemas no son para destruirnos. Los problemas Dios los usa para ensanchar y hacer crecer nuestra vida delante de Él. Los problemas son para que podamos conocer a nuestro Dios y para descubrir las riquezas de su amor, la riqueza de su poder, el favor que Dios tiene para cada uno de sus hijos y principalmente transformar nuestra vida. Mira las dificultades que tienes a tu alrededor y descubre que ahí está el Señor, que está presente para ayudarte, para darte la victoria, para que puedas decir, Dios ha ensanchado mi corazón a través de las adversidades y todas las cosas soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque a través de esta palabra bendices y edificas nuestra vida. Te damos gracias porque tienes el alimento y el pan para nuestras almas. Y tenemos aquí la enseñanza y la fortaleza para enfrentar las dificultades y saber que nada nos puede apartar de tu amor. Ni la tribulación, ni la angustia, ni esos estados donde sentimos que hemos fracasado, que hemos fallado, que tú no estás con nosotros o que tu palabra está ausente de nuestra vida. Cuando parece que tu palabra no se cumple, Señor. Cuando parece que no hay una respuesta de nuestras oraciones y nuestros sentimientos se vuelven en contra de nosotros. Pero podemos ver, Señor, no somos como Sansón, somos como David, pero tenemos más que David. Tenemos tu amor, Padre. Tenemos tu sacrificio, Señor. Sabemos que estás rogando por nosotros ahora, que en las dificultades y los problemas que enfrentamos, tú antes has rogado delante del Padre por nuestra ayuda y que no nos has dejado solos, porque hoy tenemos al Consolador que está en nosotros y que clama por nosotros para que tu buena voluntad prospere en nuestra vida. Oro que todos podamos decir, me has hecho ensanchar en el día de mi angustia. Tú me has prosperado, me has socorrido, me has sacado adelante de cada dificultad y de cada problema. Eres mi Dios, eres mi fortaleza y eres mi refugio en el día de la angustia.
en el nombre de Jesús. Que tu favor, tu bendición, tu ayuda y tu socorro permanente esté sobre cada uno de tus hijos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, oramos, lo pedimos y te damos gracias. Y lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén. Que el favor del Señor, su palabra poderosa, su presencia maravillosa sean en tu vida. La bendición del Señor contigo. En el nombre de Jesús. Y todos debemos decir amén.